estamos en esta segunda charla para los alumnos de la maestría en dramaturgia escénica y literaria. Esta vez nos toca platicar con César Enríquez, que aquí en Tijuana lo conocemos bastante bien. Tiene su club de fans aquí en Tijuana y todo el mundo muere porque regrese una vez más. Sobre todo con bueno, tiene varios espectáculos, pero con el de la Pretty Woman es como que con el que más ha tenido este boom, e incluso te llega una especie como de reconocimiento internacional, ¿no? A partir de la Pretty, ¿no? Sí, a fin de cuentas la Pretty es como el trabajo más, pues, conocido e internacional, llamémosle, ¿no? Pero también no puedo descartar la otra que tengo, que estuvimos a un paso de la muestra y a un paso de varias cosas, de repente se quedó ahí como en pero creo que es un espectáculo que vale mucho la pena y que pues yo quería justamente, era uno de los espectáculos que quería llevar a Tijuana, que era Por Jodidos que es, Por Jodidos y Hocicones mataron a los actores. También me parece un trabajo pues muy padre, es una investigación escénica muy interesante sobre lo que es la carpa y el teatro de Jacal, de principios del siglo pasado, perdón, y que pues es el nacimiento de la comedia, llamémosle del cabaret en México, podríamos decirlo, ¿no? Cómo se empezó a gestar el cabaret, lo que hoy llamamos cabaret, que en estos tiempos era más este teatro de carpa y este teatro de barriada, y que después se fue a otros terrenos y así. Entonces yo hablo en específico de este nacimiento, de este género que inflamó la revolución, y me parece pues también un espectáculo muy lindo, muy divertido. Pero efectivamente pues la Pretty es como fue el estandarte de alguna manera de mi trabajo. Lo agradezco porque es un espectáculo que quiero mucho, que me da mucho, que me ha entregado mucho y que creo que ha ayudado también a mucha gente. Y pues, sí me fui al Arc Institute, allá lo traduje ya al inglés, y luego también hice otra residencia en el Magic Festival en San Francisco, donde ahí pude realizar, porque la versión del ARC fue una versión completamente en inglés, ¿no? Completamente y un poco adaptada a Nueva York, aunque el personaje seguía siendo mexicano y todo, pero como trabajo con el cabaret y con los localismos, pues sí se focalizó un poco en una chava afromexicana que vivía en Nueva York. Y en San Francisco logré hacer la versión que yo realmente quería, que era una versión Spanglish, donde pudiera respetar muchos textos en español y también tuviera textos en inglés, y que funcionara más para la comunidad latina en Estados Unidos o en países de habla hispana inglés. Entonces ahí fue donde logré hacer este conjunto, y las dos versiones quedaron bien padres, a mí me gustaron mucho, pero pues ya ahora ojalá que se logre llevar a escena la de inglés, que se pueda montar en Estados Unidos, porque allá hay una bronca más ¿cómo llamarlo?, de corrección política, es decir, no permiten generalmente que yo como personaje o como ser gay o homosexual interprete a una mujer trans. Entonces tienen más candados y más reglas, y San Francisco no tenía el mismo problema, pero Nueva York sí. Entonces, si se monta en Nueva York, tiene que ser una actriz trans, ¿no? Y si se monta en San Francisco, ahí yo pude hacer la lectura sin ningún problema, y la idea es que la pueda volver a llevar como por Los Ángeles o por esta zona, por acá. Entonces, pues bueno, ahí la pieza. Sí, bueno, pues César está precisamente para comentarnos acerca de sus procesos creativos, de cómo construye esta dramaturgia, y pues de hecho ya empezamos un poquito con estas anécdotas. Entonces adelante, ya luego tendremos más un espacio, ahora sí, para las preguntas, respuestas y esta charla. Entonces, bueno, pues adelante, César. Sí, bueno,
En general, bueno, creo que el querido Mario me invitó a platicarles un poco del proceso de trabajo y de cómo realizo, cómo escribo estos textos y cómo es que pues trabajo lo que yo podría llamar pues la metáfora y 20,000 cosas y la manera en la que yo desarrollo. En general, mi trabajo siempre está enfocado en una temática LGBTQ+. Nunca lo he hecho ni lo he realizado por una decisión de marketing o por una decisión donde sé que hay un mercado, sino siempre ha nacido y empezó naciendo por una inquietud y por una necesidad propia y vital de enfrentarme a la sociedad y a mis miedos y tratar de ser valiente conmigo mismo primero. Y después me empecé a dar cuenta que a través de estas dramaturgias, de alguna manera yo era la voz de mucha gente, era la voz de muchas otras personas que tenían la misma situación que yo y que tenían estos mismos problemas de discriminación o de abuso o este tipo de cosas. Y entonces yo me fui dando cuenta en el proceso, nunca fue algo que yo pensé alguna vez. Una chava que intentó criticar fuertemente a la Prieto me decía que yo era un héroe no pedido, ¿no? Que yo quería defender una comunidad a la cual no pertenecía. Entonces yo rebatí diciendo que no, que yo jamás intento ser eso, ¿no? O sea, jamás intento ser un héroe para la comunidad y que me tomen como un estandarte. Yo escribí ese texto a partir del dolor que yo sentía, de la discriminación que yo habría sufrido por mi tono de piel y después al llevarlo al nivel de lo delirante y de lo hilarante, que es donde me gusta tocar a mis universos, me llevaba a justamente pensar en cuál sería uno de los personajes o un ser muy discriminado en la comunidad LGBT y dentro de toda la gama, la comunidad más discriminada es la comunidad transexual. Entonces, por lo tanto, elegí y después me documenté con la comunidad trans. Ahorita les hablaré un poquito como de esos procesos, pero trato siempre de hacer una documentación y de una investigación fuerte en los temas que estoy trabajando para justo no errar, una, y dos, para de verdad poderle dar voz a estos personajes, ¿no? En este caso yo sabía que era una mujer trans, pero si yo no soy trans, cómo hacerlo desde la no investigación, cómo hacerlo desde una cuestión realmente honesta y de alma. Entonces fue entrevistar a mujeres trans, hablar con ellas, platicar con ellas y de repente ya cuando yo iba escribiendo casi darles el texto, ¿no? O sea, no lo revisaban cada semana, pero sí hubo 2 revisiones que junté a una chica trabajadora sexual que se llama Kenia Cuevas, que quiero con todo mi corazón, y a Jessica Margen, que es una abogada muy joven. Entonces eran para mí los 2 dispares, ¿no? La chava, la trabajadora sexual, empoderadísima, que había sufrido N cantidad de golpes, que la habían rapado, que había estado en cárcel, que es VIH positiva, ¿no? O sea, Kenia tiene muchos y es una gran activista. Y la chava de 19, 20 años, que ya vive en esta generación, que está empoderadísima, que es abogada, que estudia en la universidad, que tiene otro tipo de lenguaje, que su lenguaje es a través del amor y a través de esta, o sea, ella no es de las que pelea en las calles, ¿no? Ella pelea en los foros de discusión. Entonces, no es que estuvieran peleadas, pero las 2 tenían sus propuestas y sus ideas, y entonces con esas 2 yo iba armando algo y lo presentaba, y ya cuando ellas lo leyeron y las 2 me dijeron, esa podría ser yo, dije, este es el texto adecuado, ¿no? Y no era solamente por pedirles permiso, era por poderle dar voz a la comunidad trans, porque realmente me interesaba. Y bueno, creo que a raíz, y luego ya tuvo que ver el trabajo actoral, pero estamos hablando aquí de procesos dramatúrgicos, entonces, un poco, eso es como el proceso, ese fue un poco como el proceso de Prieto.
Generalmente, a mí me gusta mucho, como les dije, trabajar a partir de, creo que seguramente ustedes lo hacen, esto es una, no sé si es una maestría de dramaturgia, ¿cierto? ¿O de qué es Mario? Sí, Seguramente todos ustedes, chicas y chicos, trabajan a partir del dolor y a partir de lo que muchos llaman fractura o lo que llaman huella de dolor o que llamamos N cantidad de maneras, cada dramaturgo lo llamará de su manera distinta. Y para mí era eso, o sea, es hablar de lo que me duele. Siempre que doy un taller o siempre que intento escribir algo, hasta la fecha no he trabajado por encargo nunca, jamás. O sea, siempre he podido trabajar en proyectos que quiero trabajar y que me permiten decir algo. Es decir, aunque me inviten, por ejemplo, como fue en el caso de Teatro Penitenciario, aunque ellos me inviten, entre todos elegimos el tema, ¿no? Y cuál era el tema que a mí me importaba y que a mí me dolía igual que a ellos. Entonces, como que eso es algo que siempre pregunto. Lo pregunto a mis alumnos y lo pregunto a mí. O sea, ¿qué es lo que a mí me duele en este momento? ¿Qué es lo que a mí me afecta? Porque entonces lo personal se vuelve universal. Creo que eso es lo más importante. Si nuestro tema es importante para nosotros, se vuelve completamente universal. Y, y así han nacido la mayoría de los espectáculos, a través de un dolor personal, de un tema muy claro y muy concreto. Eh, y, eh, y a partir de él voy desarrollando pues la investigación. Trato de hacer un trabajo primero de investigación eh, sobre el tema que estoy tratando para saber dónde es donde más me toca. Ese es un punto. Y la parte de la metáfora, que me parece muy interesante y es un mundo muy difícil, no sé si a ustedes les pase, pero uno dice, bueno, quiero hablar sobre machismo. Pues sí, he hablado sobre machismo y luego ¿qué? O sea, ¿de dónde sale tu historia, no? Entonces, pasar al terreno de la metáfora y de este universo que va a envolver el tema, la verdad es que no tengo como un camino definido, no hay un ABC, de repente voy leyendo algo, me voy empapando, eh, trato siempre de ser muy atento a lo que escucho, a lo que veo, eh, a leer todo, digo, no me echo el TV Notas, pero luego sí le echo una ojeada, o sea, un poco como porque a veces ahí también hay temas que uno dice, sopas, ¿no? A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero luego estamos en una escena atoradísimos y no logramos avanzar y de repente estamos viendo, por alguna razón dejamos puesta la televisión y ¡pum!, ¿no? Algo sucede. De repente aparece un texto o algo que dice alguien y dice, es ahí, ¿no? Esto era lo que yo quería decir. O si no es, pues voy a probarlo por ahí. Entonces, las metáforas siempre me han parecido como interesantes. En específico, estos dos trabajos que les pongo ahorita como ejemplo, que fue Prieti, pues fue un libro de Lidia Cacho. Yo leí Esclavas del Poder y a partir de Esclavas del Poder, ahí hay la historia de una mujer, una trabajadora sexual que la entrevista a Lidia Cacho y que ella le dice que algún día se va a enamorar de un hombre rico y que la van a sacar del trabajo sexual, ¿no? Que porque ella ama la película de Mujer Bonita. Me parece una historia muy triste porque obviamente sabemos que tal vez pueda pasar una entre 5,000 o no. Entonces, no lo sabemos, pero me pareció muy triste la historia y la archivé, o sea, la guardé y dije, algún día voy a hacer algo con esto, no sé. Y lo guardé. Ahí se quedó. Y ya más adelante, cuando vino el asesinato del Pulse en Orlando, me parecía muy fuerte que todo el mundo era pre-Orlando, pero unas 3 días antes acababan de asesinar a 4 chicas en Veracruz, 4 mujeres trans, que incluso el diario se burlaba de ellas,
incluso las presentaban como hombres, y entonces me pareció muy violento la gran diferencia entre la comunidad gay, de cómo decía, y no gay, hetero, o sea, era gay, hetero y todos, éramos Prey y Orlando, pobres chavos, y las trans, nadie habló de ellas, ¿no? Incluso el diario se burlaba de ellas. Entonces, a partir de ahí, la historia me pareció muy fuerte y traté de escribir con esta idea la historia de esta mujer, de una de ellas. Entonces, a partir de ahí empezó a nacer como todo este universo. Y por jodidos, si no la conocen, son tres fantasmas que se aparecen en el teatro. En el teatro donde me toque presentarme, si me toca en el Secut, se aparecen en el Secut, si me toca en el Teatro de la Ciudad, se aparecen en el Teatro de la Ciudad, llegan al teatro, ellos se aparecen ahí, van entrando y se aparecen. No se saben sus nombres, son solo tres fantasmas, no se saben sus nombres ninguno de ellos, y entonces deciden pues ponerse un nombre. Uno le dice al otro compadre, el otro le dice compita y el otro le dice pues tú te vas a llamar este güey, ¿no? Entonces pues se dicen el compita, el compadre y este güey, punto. Pero a raíz de eso, en el camino, ellos van descubriendo que son actores, es decir, ellos tampoco lo sabían. O sea, el público les va diciendo que son actores, porque ellos le preguntan al público qué hacen ahí, y el público dice, pues vine a ver una obra de teatro, y ellos dicen, ay, entonces somos actores, no mames, qué cagado. Y entonces van descubriendo su propia historia, van como desenterrando su historia. Van descubriendo que en esa carreta que traían, ellos pensaban pues, que eran sus penas que traían cargando y no, eres una escenografía de sus obras de teatro que presentaban, ¿no? Entonces las van abriendo, las van sacando de cajas y de repente empiezan con una cosa pequeña y luego empiezan a hacer hasta que terminan haciendo un teatro de una carreta, ¿no? Y la idea es eso, es que estos personajes, al fin de cuentas, van contando estas historias y son tres historias, cada personaje cuenta una, o sea, todos ayudan a todas, pero cada uno, digamos que cada uno es el estelar de una, ¿no? Y se van descubriendo, pues, que fueron cómicos de la época de la Revolución, y que, pues, los andaban persiguiendo por atacar al gobierno. Entonces, que ellos se andaban escondiendo, haciendo teatro en los pueblos y en un chingo de lados, haciendo sus shows contra el gobierno, y entonces por eso se van escondiendo, y cada uno cuenta una historia. Les cuento el final, no porque se los quiera arruinar, sino porque tendrían que saberlo, pero al final, obviamente, ellos se dan cuenta que los tres fueron asesinados en un, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Como en un sótano, no es el nombre, en una mazmorra en San Juan de Ulúa, que es donde generalmente Porfirio Díaz metía a los que iban en contra de su régimen, pintores, todos los artistas, escritores, periodistas que iban en contra del régimen, los mandaban a San Juan de Ulúa y los metían en unas mazmorras y se morían de inanición. Entonces los tres personajes terminan muertos, ahí es donde ellos mueren. Y digamos que la escena pre-final es donde ellos se dan cuenta cómo cada uno murió asesinado y cómo tenía que ver su muerte con cada una de las historias que iban contando, ¿no? Cada una de sus muertes tenía que ver con la historia que cada uno iba contando. La historia de mi personaje es que era un homosexual en la época, y entonces cuando lo matan como a, ¿cómo se llama? Ese me fue el nombre de como a Lorca, ¿no? Le dan un balazo por el culo. Al otro personaje le violan a la esposa, que es toda una escena muy bonita de una mujer, de una cancanera, que interpreto yo también, y la matan, la violan y matan a toda la familia y lo matan a él. Y el otro personaje tiene una historia con un carrito,
que es el carrito que le regaló a su hijo. Es una historia, es una cajita que es igualita a la carreta que ellos traen, y entonces nos damos cuenta que también le matan a su hijo y le cortan la lengua, porque este personaje no habla, solo hace, es mudo, y le cortan la lengua. Entonces ahí ellos, al final ellos van entendiendo toda la historia, por qué uno lo mataron, por qué el otro era homosexual, por qué ta. Pero el final, que ese es el final, es un final muy lindo, muy esperanzador, que es sobre el teatro, que es, ellos terminan hablando de lo bello que es el teatro y de la liberación, que el teatro, aunque los hayan matado, ellos en el teatro encontraron su libertad y van a seguir buscando eso, ¿no? A través de mucho tiempo. Por eso se paran en los teatros. Entonces también es como un homenaje para mí, para el teatro y para eso. Eso es un poco la historia de Jodidos. Y la historia en general nace a partir de mi intención de hablar del cabaret, de cómo nace la carpa en México, y que no sé si ustedes saben, o bueno, seguramente les ha pasado, pero espero el maestro Mario Cantú ya les dé una clase al respecto, pero pocas veces nos hablan de la carpa y del teatro de revista mexicano en las escuelas de teatro. Y si no lo hablan en la clase de historia de teatro, y no lo hablan 2 clases, si bien nos fue, y se acabó, y nos echamos una semana hablando de, no sé, de comedia del arte, o nos echamos una semana hablando de Dostoyevsky, ¿no? Pero la carpa mexicana es completamente olvidada cuando ahí nacen los grandes cómicos de este país, y es la herencia teatral que México tiene para mí, porque el cabaret que se hacía en Francia era totalmente distinto al cabaret que se hacía en Alemania, aunque tenían elementos, y el cabaret mexicano, hay cabaret mexicano, nosotros nunca le copiamos a los franceses ni a los alemanes, nos llegó de otra manera, nos llegó en otro sentido, y la carpa tenía sus propias reglas y sus propias estridencias, y que ya, como todo movimiento, nos damos cuenta, como las revoluciones, pues que todas tienen algo en común. Entonces el cabaret pasa lo mismo, tiene algo en común con todos los demás, pero el cabaret mexicano como tal, naciendo de la carpa y del jacal, me parece, un género pura y netamente mexicano, y me parece que no se le da la relevancia. Entonces, por Jodidos es un homenaje para mí, para este género. Y pues es eso. Pues ya, eso es un poco de esos 2 procesos. Les puedo hablar de más, pero no sé si hay otra pregunta, maestro, que usted me quiera hacer. Sí, me gustaría que hablaras precisamente de esto que mencionas sobre la metáfora, ¿no? Porque creo que es un punto muy importante entre las investigaciones y todo. La obra se llama Por Jodidos y Hocicones mataron a los actores. Ajá, por Jodidos y Hocicones mataron a los actores. Sí, sí, este proceso, digamos, de la metáfora, ¿no? Es decir, porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Que nos interesa algo, lo investigamos y todo esto, pero luego hay que pasarlo, ¿no? Para no llegar al público con todo lo que fijamos, ¿no? O sea, a darles clase, vaya. Creo que una cosa muy importante que hay que evitar es darle la clase al público, ¿no? Y mostrarle todo lo que investigamos, ¿no? Enseñarle, y ponernos, a veces de manera, no lo queremos, pero luego nos sucede, ¿no? A mí me pasó muchas veces con obras y que las terminaba, o a veces iba a la mitad y decía, no, pero es que esto es didáctico, ¿no? Aquí estoy luciendo todo lo que investigué, no, a ver, vámonos para atrás. Sí, la verdad es que es lo que te decía. Yo a veces lo que trato un poco es como de buscar opciones, buscar juegos que yo mismo me planteo, ¿no? De repente digo, de eso se trata, somos creadores, entonces de repente me busco juegos en los cuales yo digo, a ver, ok, tengo esta información, entonces... Ok, la opción A es que el personaje la diga y lo diga como una neta, ¿no?
directo y que sea una información pura y neta, puede ser, pero si esto se está repitiendo constantemente, a lo mejor no es una característica del personaje, sino es el autor que se está imponiendo ahí metiéndole la información, ¿no? Entonces trato de buscar juegos, de repente digo, bueno, y si el personaje, no sé, pensemos opción 1, el personaje, voy a decirles ahorita, habla con una lámpara, o sea, a lo mejor dentro de ese universo existe, les digo porque ahorita estoy con lo de Cotita, salió eso, ¿no? O sea, estoy trabajando con un unipersonal que es totalmente autoficcional, entonces de repente estaba yo en el terreno ay, sí, pero soy cabaretera, entonces, ¿cómo aún así, aunque es un unipersonal y es autoficción, puedo seguir metiendo estos elementos para mí del delirio, del cabaret, que me gustan y que me agradan? Entonces, de repente, un día nació como ¿y por qué no puedo hacer que una lámpara hable? Claro, no es lógico, pero en el teatro me lo permite. O sea, el teatro me permite jugar con estas metáforas. Entonces, pues, a ver, hagámoslo. Entonces, lo empecé a hacer, ¿no? Como esta idea y empezó a fluir de una manera muy divertida. Y hay veces que no, hay veces que uno dice, no, pues es que no es por aquí. Entonces digo, a ver, me regreso. Y entonces pruebo y digo, bueno, entonces que el personaje diga la misma información, pero en un diálogo en el cual está peleando con el otro personaje, en un conflicto. Entonces, que el mismo conflicto se diga la misma información, pero desde el conflicto, ¿no? Entonces, pues lo pruebo y de repente jala o no jala, y no sé si a ustedes les pase, pero a mí me encanta, bueno, no me encanta, de pronto tener estas versiones que tenemos por ejemplo, yo ahorita que estoy escribiendo Cotita y entonces de repente es como Cotita 1, Cotita 1.1 o Cotita final, Cotita casi final, Cotita final Sí. casi agosto, Cotita final casi septiembre. Y lo peor es que ahí las voy dejando porque luego a veces uno borra. Luego a veces uno dice, espérate, tenía una idea de algo que ya había escrito, ¿no? Y uno se acuerda y dice, ahí está, ¿no? Luego trato de guardarlas en un solo archivo para no tener tantos, pero eso. Y creo que esto que decías un poco de la idea de la metáfora, a mí me gusta mucho trabajar a partir, yo no sé si es el género, en específico el cabaret, o este género fársico que me gusta trabajar. Bueno, no es una clase de cabaret, pero en este caso para mí el cabaret no es para mí, para muchos. El cabaret Hacemos clase de cabaret, no importa, ¿no? Es dramaturgia. Está muy cerca, es un derivado del teatro didáctico brechtiano, ¿no? Y de la farsa. Y en este sentido, ahí yo hace rato lo que decía Mario, de ser didáctico, yo también tenía mucho en mi cabeza esta de, no puede ser didáctico, pero hay un teatro didáctico que no es lo didáctico que estamos acostumbrados, sino es lo político, ¿no? Y que tiene que ver con sí pasar una información al espectador muy clara y muy concreta y un mensaje al espectador, sin ser moralino. Entonces, creo que esa parte es la que a mí del cabaret me ayuda mucho y me gusta mucho, porque si hay una información, no de educar al espectador, creo de sacudirlo, pero si es una información, si hay una información que el mismo espectador debe decir, ay, mira, yo no sabía eso de la comunidad trans, ¿no? O sea, o yo no sabía esto del teatro mexicano, ¿no? O en Cotita, que estoy hablando de afrodescendencia y de esta historia afromexicana que estoy encontrando en mi familia, de repente el espectador podría decir, o yo espero que lo logre, que el espectador pueda decir, no manches, o sea, yo no sabía que México estuvo, o sea, había más cantidad de negros que de españoles, ¿no? Entonces la mezcla fue muchísimo más con los negros que con los mismos españoles. Y yo sintiéndome rubia ¿no? Y madrileña, ¿no? Cuando tengo más del Congo o de Senegal, o sea, eso me parece interesante, que el mismo y entonces su racismo brinca,
El racismo del espectador dice, porque me ha pasado que cuando lo digo, comento el tema, de repente hay quien me dice, bueno, sí, pero bueno, pero son, o sea, sí hay negros, claro, en México, pero son los de la costa o son los de... No, no, papá, o sea, estaban en Ciudad de México, estaban en Querétaro y estaban en Morelos la mayoría, ¿no? En Querétaro y en Guanajuato, porque Guanajuato es minero, entonces completamente se llevaban hordas de comunidad negra para allá para trabajar. Entonces, que después toda la cuestión racializada los borró, y entonces tal vez tuvieron que emigrar, es eso, pero esas familias, eso es lo que me parece interesante. El chiste es, como les decía ahorita, como decía Mario, cómo pasarlo al terreno. Entonces, de repente lo que hago es, en lugar de soltar solo la información, la suelto desde un personaje que, si en este caso mi lámpara cumple el personaje de cierto estatus, pues el personaje juzga eso, ¿no? El personaje habla y dice, ay, eso no es cierto, y representa al espectador, ¿no? Y puede decir, ay, eso no es cierto, por favor, si yo somos güeras, bueno, tú eres güera, yo no, mira, me estoy quemando, ¿no? Entonces me peleo con la lámpara acerca del tema, y entonces le estoy pasando al espectador la historia sin volverme un poco dedito regañón de deberías aprender esto, ¿no? Creo que es por ahí, trato un poco como de jugar. Y antes de contestar la pregunta que habían mandado por acá, decirles, les decía un poco como de esto del delirio, que me parece importante, no sé si a ustedes les ayude. Yo trabajo mucho como en terreno del delirio. Lo voy a hacer un poco partícipe para que ustedes participen, pero un ejemplo, si yo les preguntara qué es la diferencia entre la locura y el delirio, ¿qué me dirían? A ver si alguien quiere levantar su manita. Pues que el delirio es un tanto más consciente y la locura no tiene cabales, la locura se desboca. Yo tengo otra opinión. ¿Sí? Yo creo que es lo contrario. Yo creo que la locura es un estado un poco consciente, que también forma un poco parte de la personalidad, y el delirio es cuando ya no sabemos delimitar entre la realidad y y cuando ya esa locura se convierte en el eje de nuestra vida, cuando ya no podemos delimitar entre la realidad o la ficción, o el delirio es ya dejarse ir totalmente en un delirio. Y pienso que el delirio es positivo, es como un tipo de éxtasis personal. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿O ya? Creo que ya. Bueno, en general, Joel, ¿querías decir algo? No, quería hacerme... Okay. En general lo que yo les diría es que para mí, o por lo que he investigado, la última parte que decía Yelina es muy cierta, pero la primera es justo a la inversa. Es decir, la locura está más en el terreno de lo patológico. Incluso, o sea, cuando se interna una persona es por una enfermedad mental, ¿no? Y se le llama locura, o le llaman locura, o puede tener estos signos patológicos. Entonces es una cuestión, incluso podríamos decir médica, psiquiátrica. El delirio es gozable, o si no es gozable, no somos completamente conscientes de él, pero lo vivimos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el que está en un enfermo que está con calentura, delira. Él no es consciente totalmente de que está delirando, pero ¿qué hace? Ve cosas que los demás no vemos, pero para él son completamente reales, ciertas,
Y él te puede decir, aquí estamos en un campo de flores y él está en el hospital o está en la cama, ¿no? O ve a la tía o ve a la abuelita muerta o ve a quien sea, ¿no? Pero es como momentáneo, y es intenso, intenso, intenso. La locura podríamos decir que no es permanente, pero es como un estado, es como un pum, se mantiene y ahí está. Y el delirio es como... Entonces, en ese sentido, en el cabaret o en estos géneros que me gusta, este género fársico político que me gusta trabajar, los personajes viven en ese terreno, viven en el terreno del delirio. ¿Y en qué sentido? Es decir, lo que trato es de llevarlos a un terreno mucho más allá de, pero que para ellos es real, para ellos existe. Por eso el público lo cree. Y por eso el público dice, no se te hace un personaje loco. Tú no dices, este personaje está loco, esta está loca. O sea, se ha enamorado 20 veces de un güey, está loca. No, sino dices, yo soy ella. Así yo me enamoro 20 veces de un mismo güey o de los que sea. Es una clasista de mierda, pero yo he sido clasista como ella. Está loca. No está loca. Está delirando. Entonces, los personajes viven en ese terreno y por eso cuando yo hablo cuando trabajo con estos personajes, trato un poco de darles este giro delirante. Para mí, en específico, la Prietti, por ejemplo, podría tener no sé si es un delirio exactamente a ese nivel, pero para mí ella tiene que ver con su valentía. Es una valentía inusitada, es una valentía que va más allá se pelea con todo mundo, le rompe la madre al padrote, le avienta cueritos con chile al güey que le agarra las nalgas, o sea, es una valentía que encuentra el amor, se sube a unas telas, hace telas en el aire, si pudiera meterle una nave espacial, le metía la nave espacial y volaba. O sea, claro, dentro del show, pero volaba. A eso es un poco, o sea, y entonces en ese terreno de lo aparentemente mágico o de lo más allá de, los personajes viven y son capaces de todo. Petunia, que es otro show que tengo, que es una mesera de Sanborns, ella, para mí su delirio es su inocencia. Es tan inocente, pero tan inocente que aunque le explotan laboralmente, ella es feliz todos los días. Y el público ve que la están explotando terriblemente, que la gente es misógina, que la gente misma del público le grita gorda, fea, y ella es inocente, tan inocente que prefiere ignorar claro, ¿para qué? Para que al final para en seco a todo el teatro y le dice, y me vuelves a gritar tú, pendejo, y me vuelves a hacer esto, es decir, toma conciencia el personaje. Pero mientras tanto, vive en un musical, canta musicales, le encantan los musicales, entonces mientras limpia mesas, canta Somewhere Over the Rainbow, ¿no? Ella está está arriba de, y no decimos está loca, sino dices, ay, güey, yo soy Petunia, güey. Pinche mujer tan inocente, güey, así me enamoro yo. Soy tan tonta que me enamoro así 20 veces. Hombres y mujeres. Creo que es ahí donde viene la anagnórisis, ¿no? Con el personaje, donde viene el reconocimiento y el empatar un poco, creo yo. Y, por ejemplo, pongo rápido este ejemplo de esa metáfora que me pareció muy interesante, ¿eh? Por ejemplo, ahí cómo nació, que era... yo escribí Petunia por un rompimiento amoroso que tuve, muy fuerte, y mi ex era la primera vez que yo, al terminar una relación, terminaba muy lastimado, muy dolido. Fui un poco a terapia, como que sentía que de repente iba bien, de repente no, y un día dije, a ver, güey, no, necesito hacer algo, a ver, voy a crear algo. Entonces me senté y yo me sentía medio depre, bueno, no medio, estaba deprimido, pero yo no era consciente. Y entonces de repente dije, ay, güey, quiero armar como un show de depresión. Entonces dije, a ver, ¿cuál es el lugar más deprimente del pinche mundo? Entonces en mi cabeza lo primero que dije fue, pues un Sanborns a las 12 de la noche, ¿no?
Así, cuando esté el musiquito ahí en el bar que están tocando, que no hay nadie. Entonces dije, pues sí, eso es como lo más deprimente que yo he visto, que me ha tocado alguna vez caer así de que llegas de la peda y no hay otro lugar abierto, pues te metes ahí, pues estás en la hora con tus amigos y te chupas, pero no hay nadie. Y un músico que toca feísimo. Entonces yo decía, sí, eso es muy deprimente. Y entonces a raíz de ahí dije, ay, pues ahí. Entonces el personaje tiene que trabajar en un Sanborns a las 11 de la noche, cantando con un pianista que toca horrendo, y entonces, así, pues así cree el espectáculo, ¿no? Pero ella está feliz de trabajar ahí. Pero claro, el público la ve y dice, pobre mujer, se la está pasando muy mal, ¿no? Entonces, ahí es como un poco, pues nace la metáfora. Por eso digo un poco enloquezco, enloquezcan. Creo que eso también ayuda como a soltar la idea y a ver qué pasa. Si pasa, pasa, y si no pasa, pues no pasa. Algo más. A ver, ahora sí, una de las preguntas que habían hecho por aquí. Sí, de hecho, Joel, si puedes, por favor, decir las preguntas, es que también como estamos grabando, luego el chat no queda para la posteridad, ¿no? Entonces, mejor haz la pregunta acá, por favor. Precisamente cuando hablabas de qué es un capricho y qué es necesario, ¿cómo identificas en una obra cuál es un capricho de director y cuál es necesidad de la obra? Porque a veces uno se enamora de cierto elemento o de cierto diálogo y la neta no va, pero uno quiere a fuerzas ponerlo. Yo en mi caso contaba con un grupo de titiriteros y ellos me editaban, me decían, esto no funciona, esto sí funciona, y casi siempre tenían razón, hay veces que no tenían razón, pero sí, ciertas palabras o ciertas acciones, la verdad sí eran capricho mío, pero a mí me gustaban mucho para ponerlas. ¿Cómo tú lo identificas? Y más que son unipersonal, ¿quién te edita? Pues yo creo que es lo mismo, es un poco prueba y error. A mí, como en los unipersonales, como generalmente los actúo yo, me ayuda mucho empezar a laboratoriarlos. Es decir, empiezo a ponerlos en escena en mi casa, como en un ensayo, y en ese ensayo voy sintiendo cómo fluye el texto, voy sintiendo si el texto está fluyendo, si no, si de repente me pasa lo mismo, y te lo digo, a mí me pasa, no les llamo yo chistes, le llamo yo gags, ¿no? De repente hay un gag cómico que me fascina y que digo, esto, el público se va a reír, es divertidísimo, está padrísimo, pero mata la historia o mata el ritmo de la historia o lo que estoy contando. Entonces, de repente digo, tengo dos opciones, quitarlo y guardarlo y a lo mejor lo puedo usar más adelante, o se va, o sea, se va por completo y sí, pues es como cuando te arrancas una uña, o sea, es así de, güey, no lo quería quitar, pero se tiene que ir, o sea, lo quito, pum. Y vuelvo, ahorita estaba limpiando un texto antes de hablar con ustedes, porque necesito entregar este programa, avance de esta obra que estoy escribiendo para pronto, que es lo que les digo que estoy con el helénico trabajando, y pasa lo mismo, hay gags que digo, tenía un gag que era muy bonito, y ahorita hice lo mismo que te acabo de decir, o sea, lo volví a leer, y luego dije, a ver, pruébalo sin tu pinche chiste que más quieres. Prueba, porque era fácil, para que ese chiste cayera, ese gag cayera, eran 5 frases antes para que caiga el gag, ¿no? O sea, era un ritmo, una cuestión de ritmo. Entonces era, va a caer. Y entonces eso me hacía que el texto se extendiera mucho. Entonces yo decía, no, es que la escena se está yendo muy larga, y lo medio le cortaba, y le cortaba una palabrita, y le cortaba, y no, o sea, no ayudaba en nada. Hasta que ahorita lo que hice fue, dije, a ver, quítalo y hazlo sin tu gag que tanto amas. Entonces lo quité, lo borré, lo empecé a actuar como actuándolo en mi casa, y fluyó. Y dije, ya, se fue, ya, adiós, ya lo quité, ya, se va. Creo que lo importante justo es que tú como dramaturgo sepas dónde es tu historia, dónde va tu historia y cuál es lo que el personaje te va solicitando. No sé si a ustedes les pase, a mí me está pasando en Cotita, y justo Cotita para mí ha sido este proceso.
en el cual personajes que no estaban planeados aparecen. O sea, personajes que empiezan a cobrar vida propia y que de repente, de verdad parece, es que no quiero llamarlo, no quiero verme, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice esto? Cuando estás, se me fue la palabra. Sí, cuando crees no en supersticiones o estas cosas, o sea, de repente hay personajes que se van escribiendo. Claro, tú los escribes, pero el mismo personaje te va diciendo por dónde quiere ir. A veces también hay que respetar esa parte. Por eso yo trato de a veces hacer hasta 2 guiones. O sea, dejo una historia que se va por acá, luego dejo esta que vaya por allá, y luego las leo, las comparo y digo, no, está funcionando más esta, pues me voy por acá, ¿no? No era tal vez lo que yo tenía precisamente en mente, en mi escaleta, pero va por ahí. También le permito a la historia, a lo mejor porque soy actor, no lo sé, a lo mejor el maestro Mario trabaja distinto y a lo mejor le estoy dando cosas que él les había dicho que no eran, pero a mí como actor me funciona, porque sé que es algo que voy a actuar después, entonces necesito sentirme vivo y cómodo con lo que voy a hacer. No, es algo perfectamente, digo, de hecho, yo les había puesto también una especie como de proyecto, o sea, elaborar un proyecto que incluye una escaleta, y la cuestión es esa, ¿no? O sea, que es una guía, y esa guía, cuando aparece algo, o sea, la guía es para no perderse, pero cuando aparecen este tipo a veces aparecen escenas, a veces aparecen personajes, etcétera, y que uno, si está funcionando, lo que tiene que tomar, ¿no? Retomando un poquito lo que decías, este dramaturgo argentino, Javier Dolte, hablando de comedia, él decía, cuando él reescribía, dice, yo reescribo y voy viendo diálogo por diálogo, y digo, a ver, si un chiste no está aportando nada a la historia, o no está haciendo que el personaje se desarrolle, pum, va para afuera, porque entonces empieza a frenar la historia, ¿no? Si el chiste no hace avanzar la historia o desarrollar el personaje, entonces no sirve de nada, es contraproducente porque te va estorbando justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, hay veces, por ejemplo, Prietti, al estar escrita un poco, bueno, no un poco, en octasílabos, ¿no? En estas rimas, que fue totalmente adrede, el ritmo también me permitía hacer muchas cosas. El ritmo me permitía entender dónde va el ritmo y dónde va la comedia. A veces es una cuestión como una partitura musical, la comedia a veces es música, o sea, si tú haces un gag de comedia y haces traca, ta, 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 silencio, ta, ta, cae el gag. Es así de matemática. Reglas de 3, haces un gag, haces un gag cómico, el tercer gag cómico tiene que ser el más fuerte, ¿no? O sea, cosas así que son como de métrica. Pero lo que dice Mario tiene todo el sentido, o sea, claro, si no le está aportando a mi historia y solamente lo dejo porque es divertido, hay que checar, o sea, porque a veces vale la pena, te lo juro, yo he dejado gags que digo, ay, esto no le aportaba tanto a la historia, y es un hit, y digo, bueno, es el momento donde el público puede decir, ¡ah! Y ya. A veces, pero el chiste es no engolosinarte y dejar 20 que son porque el director quiso, ¿no? ¿Cómo se llama? El dramaturgo a fuerza lo metió, aunque no pertenecía al universo. Y voy a decirles otra cosa que una vez me dijo una dramaturga, escritora de comedia, que es Mónica Cabrera, es una mujer argentina. Mónica hace mucho trabajo como de Bataclan, como de Café Concert en Argentina. Es muy de la camada de Pablo Micossi y de este otro hombre muy famoso, el que hace El puto que asusta y, ay, ¿cómo se llama? Se me fue, que es muy famoso, que sale en muchos videos en YouTube.
Se me fue ahorita su nombre, y si no lo han visto, véanlo. Espérame, me voy a acordar, que tiene a la Violencia Rivas, Capusotto, Peter Capusotto. Peter Capusotto. Peter Capusotto, todos ellos son de esa banda, ¿no? Mónica es de las menos famosas, pues, pero es maravillosa. Yo la he visto varias veces en festivales aquí. Y Mónica Cabrera, un día tomé un curso de dramaturgia con ella, sencillo, de 4 o 5 días, y Mónica, le pregunté lo mismo que me estás diciendo. Le dije, oye, Mónica, es que tengo una escena y ya no sé qué hacer, no sé cómo, ya no sé, siento que la obra me está quedando muy larga, entonces, ¿qué hago? ¿Algún consejo? Y Mónica me dijo esto, así te lo voy a decir, ¿eh? Y no es porque lo hagan, sino porque después lo entendí. Mónica me dijo, dice, es muy sencillo, Arial 12, 4 cuartillas, doble espacio, 5 cuartillas máximo. Y entonces yo era, Arial 12, 5 cuartillas máximo, doble espacio. Entonces como que yo estaba no entiendo, Mónica, o sea, te estoy pidiendo un consejo y me estás diciendo una cuestión. Se fue. Me fui a mi casa y dije, pinche loca, dije, no sé qué voy a hacer. Y entonces puse mi escena y dije, a ver, no está loca, Mónica, pues es Mónica, debe saber algo. Entonces puse mi escena y la puse en Arial 12, doble espacio, y estaba en 7 cuartillas. Entonces dije, es una escena en 7 cuartillas. Entonces dije, lo que Mónica me está diciendo es que tengo que recortar hasta quedarme en 5 cuartillas. Entonces dije, ¿y cómo recorto? Entonces al otro día llego y le digo, oye, Mónica, ¿pero cómo recorto? Ese es tu problema. Tú debes saber qué es lo que quieres recortar. Cuando tu historia esté bien contada, va a caber en esas 5 cuartillas. Y yo, ay, puta madre. Y entonces al otro día llegué y empecé a hacerlo un poco como esto de, chingale, este chiste se va. A ver, este chiste se va. Digo, no es algo que ocupo siempre, pero en ese momento, cuando dije, creo que está funcionando. O sea, hay algo que está funcionando estoy sacando lo que es paja. Estoy quitando lo que es paja. No sé cómo, pero algo de mí como dramaturgo me dice, esto es paja, no debe estar aquí. Entonces lo quité y lo quitaba y lo quitaba. Y en ese momento funcionó, ¿no? No es algo que siempre uso, pero bueno, a veces esas cosas, como les digo, cada quien tiene su metodología y a lo mejor Mónica así hace sus textos y ayuda, pero en ese momento me ayudó cuando pedí el auxilio. Sí, me acuerdo de también yo no tomé ese taller, pero al lado de donde yo estaba dando un curso, había una colega que estaba dando un taller de crónica y el ejercicio que les puso primero ahí a los alumnos, que yo estaba, mientras yo tenía los míos con un ejercicio, yo estaba orejeando ahí lo que mi colega estaba haciendo con sus alumnos y les dijo, a ver, encuentren ahí en su texto la frase que ustedes digan, esta es la más bonita, me lucí con esta frase, esta es la preciosidad, ¿no? ¿Ya la encontraron? Bien, ahora táchenla, quítenla de ahí. Eso es de la que se sientan más orgullosos y creen que es lo mejor que han escrito, eso táchenlo, porque seguramente no sirve. Y se me quedó grabado. Y entonces yo, después del taller, regresé con una obra que estaba corrigiendo e hice eso, ¿no? Y empecé, a ver, voy a ver mi escena, así, mi gag más. Lo quito y dije, tenía razón. Quité esto, quité como media escena y no le pasaba nada a la historia. Dije, Sí, eso también sucede. A veces uno nos queremos como hay una cosa que dice Sánchez Sinisterra, ¿no? Que dice, no, queremos que, ¿cómo lo dice? Queremos escribir la obra, no se escriben obras maestras, ¿no? Y creo que eso es muy importante. O sea, si estamos escribir obras maestras. La obra maestra, no va a salir la obra maestra. Cuando no estamos sí queremos la palabra y la frase más
cuando fluye, así es como fluye. Sí. ¿De qué otra cosa les podría aquí está hablar? esto. Mira, Prohibido escribir obras maestras. Así es. Así. Sí, bueno, pues yo creo que le abrimos el micrófono a los demás para que sigan haciendo preguntas y puedas conversar más directamente Sí. con ellos y yo procuraré callarme. ¿Alguna pregunta que tengan, que quieran hacer sobre procesos, sobre alguna obra que haya escrito, sobre un proceso que esté llevando? Consejos también, pídanle consejos con algo que estén batallando. ¿Todo bien? Pues mientras... sí. ¿Cuál? Bueno, una cosa que me llama mucho la atención de tu trabajo es que funciona, digamos, en la vía mainstream y en la vía académica. Y me llama la atención esto que dices, es que no lo hiciste por una cuestión de moda, sino por un interés personal. O sea, ¿cómo ha sido lidiar con estos dos mundos y que los dos mundos les guste tu obra? O sea, tanto lo académico como escuchar que hablan de la Pretty Woman en programas comerciales, súper comerciales de radio. No sé si fue claro. Sí, creo que no, es lo que te decía, creo que algo que sí he tenido muy claro y que siempre tuve muy claro y que trato de tenerlo en mis escritos, es que a mí me gusta escribir para el público. Y lo digo porque conozco compañeros que no escriben para un público, escriben para sí o escriben para lo que muchas veces le llamamos el teatro de teatreros, ¿no? De repente como esta cuestión demasiado elucubrada y demasiado donde necesito investigar y saber, etcétera. De repente el espectador, a mí me queda claro, y tal vez por eso me gusta también el género que hago, me queda claro que necesito hablarle al público y al pópulo. Le quiero hablar a la banda, le quiero hablar a la gente. Quiero saber cómo paso esos temas que todos hemos vivido a esa banda. Por eso me es muy importante, y lo voy a decir aquí ahorita, que mucho de mi trabajo y de la comedia, que eso ya llegó después, no fue algo con lo que inicié. Incluso por eso hay gente que me ha pedido, por ejemplo, un personaje que fue mi primer personaje, que se llamaba Caricia del Río. Me han pedido que por qué no la retomo, por qué no hago ese show, que era una diva pocha. Y entonces yo les digo, porque Caricia pertenece a una parte de mi vida que no es el lenguaje que ahora quiero manejar y que ahora manejo. En el camino entendí que no puedo ser políticamente incorrecto por serlo solamente, que no puedo hacer homofobia desde mi comedia, que no quiero hacer misoginia desde mi comedia, que no quiero hacer transfobia desde mi comedia. No lo quiero hacer, es muy claro y muy contundente, no quiero. Y esa es una decisión como autor. Podrán decirme 20,000 personas, sí, pero es que matas el humor, sí, pero es que el humor tiene que ser políticamente incorrecto, el humor no sé qué, el humor debe ser racista. No, señores, esa es mi decisión. El tuyo, si tú lo quieres hacer, hazlo. Yo quiero ser antirracista, quiero trabajar esos temas en mi dramaturgia y eso, hacerlo popular. O sea, ¿cómo? En Jodidos me metí las patas porque Jodidos es carpa. La carpa es homófoba. La carpa es misógina. El albur es homófobo y es misógino y es transfóbico. Entonces, ¿cómo hacer una obra homófoba con un género homófobo, transfóbico y misógino que no tenga esos elementos? O sea, era muy cañón y los tiene, pero trato de darles la vuelta.
¿no? Entonces, como mi personaje, claro, si voy a hablar de homofobia, forzosamente voy a meter un joto, y ese joto soy yo. Y entonces, cuando los otros personajes le quieren hacer albures, pues es lo que, perdón, o sea, pues voy a decirlo, compañeros, ustedes son heterosexuales, pero si han ido a una fiesta de compañeros homosexuales, o si no los tienen, como yo sí soy de los que de repente un compañero me dice un albur y yo soy pues yo sí te la agarro, no tengo pedo, ¿no? Que agarre, que no sé qué, volteate, pues me volteo, yo no tengo pedo. Y entonces de repente me dicen, ay, güey, contigo no se pueden hacer albures. Pues no. Pues no, porque yo te la agarro, o sea, pues préstala, ¿no? Yo no tengo bronca. Entonces, eso, decía yo, eso es lo que puedo hacer. O sea, entonces mi personaje, cuando lo alburean, pues no, el albur no hace efecto. Entonces mata la homofobia, mata la misoginia. Y entonces, claro, se presenta la homofobia, pero el personaje la rechaza. Y entonces ahí es donde el público se ríe, como no se ríe en la misoginia, ni se ríe en la homofobia, se ríen como el otro personaje lo rebota. Creo que eso es importante. Y eso, o sea, cómo pasar esos temas al público, a la banda. Por eso te decía, ahorita con Cotita estoy tratando un tema de racismo, que es un tema bastante, de racismo y de afeminamiento, que son temas bastante complejos. Y cómo decirle al espectador que es un tema, porque aparte nos asumimos como no racistas. Creemos que México es un país no racista, que es lo peor de todo. Decimos que somos clasistas, decimos, no, es que aquí hay clasismo, no racismo. No, sí hay racismo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No? Entonces, ¿cómo hablarle al espectador desde eso? Me parece interesante, pero sí me gusta mucho hablarle al público y creo que eso lo que ha pasado es que es un género que es aparentemente dócil y que es un género aparente, la comedia parece inofensiva cuando es todo lo contrario. Dice Dario Fo que la risa es el arma más eficaz contra el poder, ¿no? Dice, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos soportan el humor porque el humor libera al hombre de sus miedos. Esa es una frase que yo tengo casi tatuada en mi cabeza porque para mí es lo que intento hacer a través del humor o de lo que trato de escribir. Y para eso tiene que llegar a la banda. La comedia del arte era para el pueblo, la carpa era para el pueblo, para la raza, ¿no? Pero a través de eso se daba información, se criticaba la iglesia, se criticaba el gobierno. Entonces, ¿cómo se critica a través del humor? Eso, me parece eso importante. Por eso creo que funciona con esta banda. Y otra cosa, ahí yo se los digo, no sé si ustedes son productores de sus obras o, por ejemplo, si un día los invitan a platicar, pues también hay que ser muy lista, o sea, hay que saber dónde uno, yo lo fui aprendiendo en el camino, pero de repente, lo voy a decir así, por ejemplo, la Prieti, si me invitan a Netas Divinas, de tonto voy a llegar hablando de transfeminicidios desde que empieza la entrevista, o sea, porque me van a dar una patada y me van a sacar. Yo empiezo hablando de lo divertida que es, de cómo es un personaje y cómo, pues a través de la comedia, que el público se va a divertir padrísimo. Entonces empiezo a hablar de esas cosas que es lo que ellos quieren escuchar. Y después ya voy soltando los temas duros, ¿no? Y ya si veo que empiezan a poner cara de, ya por lo menos ya los atrapé con lo anterior y dijeron, ay, qué chistosa es esta que nos estamos entrevistando, ¿no? Ay, mira, sí sabe, por lo menos sí le sabe. Entonces ya me tienen en la entrevista. Eso pasa. Y no lo he negado. Tengo compañeros que se niegan, así de, voy a ir a Maxine Goodside. Ay, no, güey, yo que voy a ir a pararme con Maxine Goodside, güey, es público. Es tu público. Qué chingón que el público de Maxine Goodside pudiera llegar a ver tu obra y está esperando ver una comedia ligera y sale roto del alma. Qué padre. Muchísimo público, además mucha audiencia. Exacto. Entonces, creo que es eso. O sea, si queremos siempre tener las entrevistas de cultura, de radioeducación, de la Universidad de Baja California y de esos, pues nos vamos a quedar con esos tres públicos que van a ir a ver esas obras.
El chiste es cómo abarcamos ese otro público y sin engañarlos, porque no los estamos engañando, les jugamos y les doramos la píldora para que vayan a ver lo que quieren ver. Y cuando llegan, se topan con otra cosa, ¿no? Al momento en que se ríen, abren la boca y ahí va la medicina. Exacto. Alan Márquez, Alan, tenías una pregunta. Alan. Tienes el micrófono apagado, Alan. Hola, César, mucho gusto. Hola. Ahorita que mencionabas la cuestión de cuando estás escribiendo y los personajes empiezan a cobrar vida, y por otro lado, que dices que tú tienes claro lo que no quieres escribir respecto a la misoginia, a la homofobia, ¿te ha pasado alguna, y me lleva un poco a lo que dice, no sé, me remitió a Saramago cuando dice que él no escribe personajes malos porque odia la maldad, incluso en términos artísticos? Pero también el teatro que haces, supongo que hay cierta irreverencia, ¿no? A estas estructuras o a estos sistemas. ¿Te ha pasado que alguna vez hayas escrito una obra en la cual un personaje te revele, cobre vida y empieces a entender esta otra parte, incluso malévola, misógina, homofóbica, y que te permita dejarlo independientemente de tus códigos que tengas y que al mismo tiempo te ha hecho no entender la maldad o no entender esas cosas que puedas estar en contra, sino permitir que se revele y que al mismo tiempo tú crezcas de otra manera, ¿no? O sea, tu visión sea todavía un poco más amplia, un poco más comprensiva, no sé. Sí, no, es decir, dentro de esto que te decía, te voy a poner el ejemplo de lo que hice con teatro penitenciario. Uh-huh. Por ejemplo, ayer a trabajar con 3, 4 actores que estuvieron en reclusión. Acababan de salir de la cárcel y ellos querían hacer cabaret. Cuando yo entré a trabajar con ellos, me llamaba mucho la atención el proyecto, pero no sabía cómo iban a trabajar, cómo íbamos a trabajar, y sobre todo si iban a entender el género, porque ellos querían hacer cabaret. No era de escríbenos algo, sino era queremos hacer cabaret. Y ellos tenían la idea de, bueno, tú nos vas a escribir la obra, vamos a llegar, la montamos y somos felices para siempre. Entonces yo dije, no. Les dije, este va a ser un proceso, todos nos vamos a fletar este proceso, tanto que ustedes entiendan el género como que yo entienda cuáles son sus lenguajes, qué es lo que quieren hablar, qué es lo que vivieron y qué es lo que quieren decir. Y a partir de eso vamos a escribir, o voy a escribir porque yo fui el dramaturgo. Entonces dije, bueno, entonces empecé a trabajar con ellos y obviamente pues tocamos temas, asesinatos, violaciones, misoginia, mucha. Y de repente yo empecé a hacer como que los personajes, digamos, a través de improvisaciones, les permitía a ellos crear, ¿no?, sus universos. Y un poco pasaba esto de lo que tú estás diciendo. De repente había improvisaciones donde ellos me hablaban, no sé, te repito, de violación. Y entonces yo era, sí, pero esto, ¿cómo lo paso al terreno del cabaret? ¿Cómo lo paso a la comedia? O sea, ¿cómo paso este nivel de dolor y de violación física y de los derechos humanos de una mujer a este terreno? Y lo único que yo te podría decir es que lo que trato siempre es lo que te decía que hice con el otro personaje, es decir, trato de jugar a darle la vuelta, no es que le rehuya al tema, es solamente para mi gusto y por eso soy muy decisivo en lo que quiero y no quiero escribir. No era empoderar al violador, era justo hacerle saber al violador que había hecho algo incorrecto, que no hay nada, para mí, no hay nada más que si acaso el impulso humano que puede tener un violador, y digo el impulso de emoción que pueda ser interesante para mí como dramaturgo, pero yo no tolero la violación
y por lo tanto no quiero escribir la historia de un violador. ¿Qué hice? Lo invertí. Entonces, claro, el personaje sigue existiendo, es un violador físico y de derechos humanos aparte, ¿no? Es un macho, hijo de puta, terrible, pero que es tan terrible que está en el terreno de lo delirante. Es decir, es tan malo, como yo digo, es casi malo de Malolandia, ¿no? O sea, es tan malo, pero tan malo que ¿qué hace? Y aparte lo doto de elementos que el espectador se puede divertir. Es decir, en este caso era un iletrado, no porque tuviera que ser forzosamente un iletrado, sino porque él se las daba de muy chicho. Y entonces cuando de repente decía, voy a leer el manifiesto en favor de los hombres, ¿no? Es que, aparte representaba, por ejemplo, su frente era un frente político que se llamaba el FALO. Entonces era el FHAALO. Frente Heterosexual Activamente Activo de los Hombres. Entonces, eso es lo que te digo del delirio. O sea, él pertenece a ese terreno. Por lo tanto, mata, abusa, viola, toma a las mujeres, es misógino, porque pertenece a este terreno. Entonces, pero cuando lee, entonces de repente, tráeme el documento y va a leer, y entonces, los tres en sí... y el espectador se caga de la risa, dice, es un pendejo, ¿no? Es un pendejazo. Y entonces le bajas el valor. Todo el valor que según él tenía se va por los suelos. Hay un chiste muy bonito que uso, que de repente él dice, y ahora se exige, vamos a regresar la virilidad a esta tierra, ¿no? Entonces dice, los hombres vamos a llevar los pantalones de nuevo. Entonces voltea y ve a un indígena que está al lado que trae un taparrabo, y entonces voltea, lo ve y dice, bueno, como desde el principio de los tiempos, la está cagando, ¿no? No hay hombres, desde el principio de los tiempos no usábamos pantalones. Luego dice, y vamos a hacer el uso obligatorio de botas. Y entonces alguien le dice, pues sí, porque como dice el dicho, entre más picuda la bota, más loca la jota. Y entonces se ve y él trae botas picudas. Entonces, y él hace, ¡eso! Y luego voltea, se ve y dice, verga, yo las traigo picudas, y las esconde, ¿no? Entonces vas dejando las evidencias del personaje y eso va permitiendo que el personaje, no ensalzas, desde mi perspectiva, no ensalzo esa parte, sino existe, pero no lo ensalzo, sino lo refuto, ¿sí? Y por ejemplo, y lo mismo, ha habido personajes muy racistas, que son racistas, que tocan tema contra el color de la piel, y entonces, por ejemplo, si lo interpreto yo, pues ya desde ahí está el chiste. O sea, si yo interpreto y me pongo Ángel Face del 1, ya soy una señora aquí en Ciudad de México, de Polanco, que se cree que es nueva rica y que se cree que su Ángel Face le va a tapar lo prieta, ¿no? Y entonces, pues ella se las da de muy jugando, o sea, entonces voy dejando estos huecos para que, claro, el personaje racista vive y dice cosas racistas, pero es lo que te decía, como el otro personaje, para mí siempre tiene que haber este dúo. Si hablas de racismo, tienes que hablar de antirracismo. Si hablas de homofobia, tienes que hablar de feminismo. O sea, son duales. Entonces tendría que haber un personaje que esté a la contraparte para que refute desde lo que yo escribo. Eso es lo que yo un poco hago. No me niego a los temas, simplemente no ensalzo lo que no quiero ensalzar. ¿Sí? Bien. Sí, totalmente. Bien, gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, pregunta, cuestionamiento? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Mariana. Yo he visto que tus trabajos son muy musicales, ¿no? Es parte fundamental la música. Entonces me gustaría que hablaras un poco cómo está esta dramaturgia musical en tus proyectos. Digamos que yo trato de trabajar, actualmente creo que lo estoy logrando, en el último trabajo que hice que fue Fierce, espero en Cotita también lograrlo, pero trato un poco de Fierce, no es cabaret, pero está en otro terreno.
Pero a lo que me refiero es que para mí la música viene siendo otro, como tú lo dijiste, otro nivel de dramaturgia. Incluso creo que la luz también lo puede ser, ¿no? Hasta la escenografía, la coreografía, pero en este caso, para mí, la música sí me parece casi como lo digo, como o sea, es una partitura que tiene una propia historia, que tiene una línea propia, pero que va a la par de la dramaturgia escrita y que va a la par de, en este caso, la comedia física que me gusta a mí trabajar. La Prieto en Por Jodidos son dos de mis trabajos que tienen una comedia física más pulida, y digo pulida en el sentido de que la Prieto se mueve no sintonizón, tiene rasgos y movimientos muy precisos, y la música, cuando ella hace esto, la música hace trin, y cuando ella se agarra la cadera, la música suena de una manera, y cuando ella camina con las botas, va al ritmo de la música o va en contra de la música. Eso también es comedia, eso yo lo trabajé mucho con el maestro Chucho, con Chucho Díaz, con el maestro Jesús. Jesús trabaja mucho a partir de la música y de cómo la música es un elemento vital y es otra, como bien lo dices, otra dramaturgia. Yo casi las voy tejiendo iguales, no a la par, me refiero, no mientras voy escribiendo voy haciendo la música, sino ya que estoy escribiendo o cuando estoy escribiendo un poco también a veces me voy imaginando cómo suena, qué suena, si la musicalidad de las palabras tiene un determinado ritmo, y eso me va a permitir que la música beneficie ese ritmo. Trato de buscar ese otro universo. Prieto, por ejemplo, hay una dramaturgia muy clara de no es gratuito que toque música de los 80s, de Mariah, de Whitney, de estas mujeres. Algún día yo me pregunté, obviamente Prieto está escrita desde mí, entonces mi edad es 38 años. Cuando yo tenía aproximadamente 6 años, estamos hablando del 86, para mí algunas de las canciones que yo escuchaba eran estas, del 86 al 90, era Whitney, Mariah, esa Madonna. Entonces, si Prieto, cuando inicia esta historia, tiene 6 años, ella escucharía las mismas canciones que yo escuchaba. Entonces, por eso elegí estas divas, ¿no? Que ella quería hacer estas divas, porque así digo, si yo las pasara al español, pues sería Mónica Naranjo. Yo compraba todos los discos de Mónica Naranjo para ponerlos y me los echaba todos mientras hacía qué hacer en mi casa. Entonces, es un poco de dónde lo tomas, ¿no? Cotita, que es lo que estoy escribiendo ahorita, me está pidiendo empecé por una cosa que era muy clara. Estoy hablando de afromexicanos y de afrodescendencia y racismo. Entonces, lo que menos quería era meter el tambor africano, ¿no? Me parecía rizar el rizo. Entonces, ¿qué hice? Pues contraté a un chavo que es afromexicano y que es completamente mexicano y es afromexicano, y juntos estamos haciendo la música. Y él vivió un rato en la Costa Chica y también ha vivido acá y también tiene familia de Veracruz, pero también tiene familia no sé dónde. Entonces, de repente, con él estamos creando este universo que no sé claramente todavía qué es, pero sé que están haciendo de este afromexicano que es él. Y entonces la música sí debe sonarte a México y a lo afro, ¿no? O sea, tiene que tener esta mezcla, tiene que tener este universo. Va a ser música original, entonces crearla. Jodidos, pues era la revolución, entonces pues era crear la revolución, pero no las típicas piezas de la revolución, la de Lita y estas cosas, sino crear una música propia y jugar con la otra música de la época que no conocemos, valses de la época, sobre las olas, la música del cuplé, la música de esas cosas que pocas veces se conocen, era jugar. Y dentro de eso, como dices, trato de tejer una dramaturgia entre el movimiento, el texto y la música. O sea, que todo
para mí casi, las tres cosas tienen que tener la misma importancia. Es como si tú pudieras tener una línea, un espectáculo, y a veces generalmente el teatro lo entendemos como una pirámide, ¿no? Entonces tienes la parte más importante, entre comillas, si tú quieres, o sea, en el pico, pues está, no sé, la actuación y luego el texto y luego no sé qué, o al revés, si lo quieres poner en lo grande, pues la actuación, el texto, la dramaturgia, la música, la luz, no sé qué. Y generalmente yo prefiero verlo totalmente horizontal, ¿no? La dramaturgia, la música y el movimiento o la actuación tienen que tener el mismo peso, cada una. Entonces tengo que trabajarlas a la par, creando a partir de eso. Más o menos. Sí, muchas gracias. Era algo que te quería preguntar desde hace un montón, que me parece así como, pues bastante interesante en tu trabajo y sobre todo también esta parte de cómo vas hilvanando todo este tejido que dices, ¿no? La dramaturgia, la música, el movimiento y aparte tu actuación. Ahora, nada más para cerrar mi pregunta, me gustaría que me hablaras de la dirección. Si hay una dirección aparte externa y si hay una corrección. ¿Qué pasa? La sesión pasada y en la semana pasada estábamos hablando del error y de cómo se corrige después de ¿qué pasa contigo después de que ya se da la función? ¿Te permites estar haciendo correcciones? Sí, claro. O sea, y principalmente en este género nunca acabas de crear, o sea, todo el tiempo. Y también me doy la chance al ser el mismo dramaturgo. Fíjate que algo que sí alabo mucho, y te lo digo porque ahora que me fui a San Francisco, platicábamos con un grupo de dramaturgistas que ubican seguramente ustedes la diferencia entre dramaturgo y dramaturgista, ¿no? Que el dramaturgista trabaja desde otro terreno con la dramaturgia y con la investigación, pero que ellos platicaban de la importancia que tiene que ver con probar el texto y que a veces, y perdón, pero a veces los dramaturgos mexicanos no nos damos ese chance. Escribimos nuestro texto y decimos, este es mi texto y me lo respetas, punto. Y en Estados Unidos o en otros países sí hay la posibilidad del dramaturgo. Claro, hay otro tipo de dinero, hay otro tipo de fideicomisos donde al dramaturgo se le paga o al dramaturgista para que esté presente en los ensayos y le puede decir al dramaturgo o junto con el dramaturgo dicen, este texto no está sirviendo, hay que cortarlo, o esto hay que cambiarlo, o esto hay que hacerle así, o esto no está cayendo, o esto no, porque el dramaturgista va viendo lo que está pasando entre el actor, el texto y la investigación, si está fluyendo, si no. Creo que en ese sentido, sin querer, yo o muchos de los que somos así autodidactas y hacemos todo, somos todólogos, hacemos un trabajo de dramaturgismo sin saberlo, o sea, porque estamos limpiando todo el tiempo lo que estamos haciendo en escena. Y no le tenemos miedo al corta. Se va esta escena, no está sirviendo. Bye, adiós, no cayó, no, ni modo, se va. Y cuando es con un dramaturgo, generalmente te hay que pedirle permiso al dramaturgo y decirle, oye, ¿qué crees que esta escena? Y el dramaturgo nos puede decir, pues estupendo, ese es mi texto y me lo respetas. Hay dramaturgos, como seguramente Mario Cantú, que pueden decir, haz lo que quieras o no lo sé, ¿no? A lo mejor Mario es de los que dicen, no, me respetas mi texto. No lo sabemos, pero creo que en ese sentido sí debemos tener, para mí sí debería haber una ductibilidad y una capacidad de poder trabajarlo y de editarlo. A mí me ayuda mucho, por eso les decía el ejemplo de empezar a laboratoriar. O sea, empiezo a trabajar y a veces, cuando me lo estoy memorizando, pues se va a mis palabras y hay veces que digo, no, lo tengo que respetar como lo escribí, pero hay veces que digo, no, aquí me está fluyendo más, es más como el espectador lo va a entender, lo voy a dejar, entonces le modifico y le cambio, ¿no? Y el error, en el caso de el cabaret, y repito, perdón que hable del cabaret, pero pues es el género en el que trabajo, el error es oro. O sea, el error es oro puro. Oro puro.
si se te atoró el vestido, bendito Dios que se te atoró el vestido. O sea, va a ser una risa más con el espectador. El chiste es cómo lo aprovechas y que no se vea que te estás ocultando para que no se vea que el vestido se te rompió. No, pues sí se rompió. Y a veces son gags que yo he metido. Prieto tiene por lo menos 3 o 4 gags que se han metido de errores y que decido dejarlos porque cayeron de maravilla. Por jodidos tiene más porque hay partes que me salgo, entonces juego entre... Había uno que era buenísimo, que se quedó. Era un texto que siempre se me olvidaba. La obra es muy larga, dura 1 hora 45. Y es un tour de force. Si Prieto es cansada, jodidos es, podría decir, el doble. Es muy pesada. O sea, todos los 3 acabamos empapados. El maquillaje se nos borra por más que nos ponemos lo que quieras. Todo se borra. Y entonces había una escena en la cual, cuando yo hacía Rosita, que es la cancanera, ya es una de las escenas finales, siempre se me olvidaba ese texto. Siempre. No entiendo por qué. Y era un texto importante. Entonces, como por ahí de la 3ª, 4ª función, se me vuelve a olvidar el texto y me cagué de la risa. O sea, me cagué de la risa así de ya no podía. Porque los actores me vieron como de otra vez, pendejo. Y entonces me cagué de la risa, pero, o sea, lo voy a decir así, a lo mejor estoy diciendo una barrabasada, pero porque esta cosa de soy un personaje, no soy un personaje, güey, somos actores y estamos ahí, pero, pues, o sea, se me fue todo, se me fue la voz del personaje, todo, o sea, me reí como César, o sea, así, me reí, entonces empecé a hacer así, y no me paraba de reír. Y entonces el otro me empezó a decir como de, no, señora, pues cuando usted quiera. Y entonces me empezaba yo a reír. Y de verdad no paré. El público se reía tanto porque yo era así de, me tranquilizaba. Duró como 10 segundos, tampoco fue tanto. Entonces me paraba y de repente yo hice como el juego, del típico juego de me voy a meter en personaje. Entonces hice como ¿no? Y ya me puse la peluquita y volví a actuar. Y entonces ya me decía, como ya regresó señora, y yo, ¿a quién le estás? O como que ya no había pasado, ¿no? Entonces jugué. Siguiente día vuelve a pasar el mismo y me volví a reír y lo grabé. O sea, me refiero, grabé como un gag en el cual el personaje se borra y entonces sale César a reírse de que se le olvide ese texto. Y era uno de los chistes más aplaudidos de Por jodidos y hocicones mataron a los actores. Se quedó para la posteridad así. Lo dejé porque caía y funcionaba. Y al público le interesa saber que el personaje está vivo, que el actor está vivo, que no es soy un personaje, no me puedo salir. No, güey, todos nos pasa. Hoy hay otro texto que se quedó que es muy bonito porque empieza a repartir papeles y entonces ese día lo estaba repartiendo y la obra iba muy mal. O sea, bueno, no mal, nosotros la sentíamos como baja. Y entonces yo me dijo él, apúrele que se nos cae el ritmo. Entonces yo volteé y le dije, ay, no mames, el pinche ritmo se nos cayó desde la primera escena. Y el público, ja, 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 ja. Se quedó, es un gag que se quedó. Porque el público sabe que somos actores actuando. Entonces, el error a veces es oro. El chiste es cómo usarlo. Y yo sí tengo una regla para el error. Más de 3 errores en una función es cuando el espectador dice, esto es no ensayar. O sea, si hay 3 errores en la función que puedo salvar, el espectador los aplaude y dice, qué chingón, estos güeyes están ahí, están dando, están jugando, rescataron, qué padre, ¿no? O luego ni se dan cuenta, luego ellos dicen, güey, la escena donde se te cae la peluca es la mejor, ¿no? Y tú, ajá, sí, no era así, pero bueno, no les vas a explicar, tú, pues gracias, y ya. Pero creo que el error es, y creo que el teatro nos ha sometido a una perfección que a veces no es tan cierta. Aunque sí creo que la esclavitud técnica da la libertad creativa, la perfección total del acto escénico no es cierta.
También en la imperfección está la belleza. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? No sé si hay tiempecito para una más. Claro que sí, Joan. A ver, perdón. Ahí ando. Hola, César, mucho gusto. Hola. Estoy pensando, no me quiero como confundir en mi propia pregunta, pero, a ver, la voy a ir llevando poco a poco. Hace poquito compartiste un poquito lo de la todología y lo complejo que era eso, ¿no? De cuando tú eres como el responsable de muchas decisiones creativas. ¿Te ha pasado que empiezas a tener en un proceso creativo un síntoma donde tú te cachas y te preguntas si te estás repitiendo? Me estoy repitiendo y creo que de estos diferentes como pilares, ¿no? Desde la dramaturgia o en la interpretación o en la dirección. Y si cuando tú te cachas, pues bueno, viene como luego esta serie de preguntas, ¿no? De bueno, pero es que no es una repetición como ya es algo mío, no es mi poética o es lo que yo estoy hablando, entonces no es una repetición de que no funcione. O ya es una herramienta, ¿no? Y entonces ya se vuelve una herramienta que tú puedes usar en diversos proyectos y dices, bueno, yo sí alcanzo a ver en qué proyecto ha surgido, pero me sigue funcionando, al público le gusta, a mí me gusta, no hay problema. ¿Y en qué momento ya dices, bueno, ya esto tal vez nadie lo ha visto, pero yo sé que ya van 4 o 5 obras o procesos en donde sale y ya estoy diciendo, bueno, esto ya no me está saciando, esto ya no me está retando, esto, todo el mundo lo aplaude, pero a mí también ya hay algo que se ha perdido, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con estos síntomas? Precisamente yo te aplaudo y admiro mucho precisamente por cómo has logrado como profundizar pues en tantos proyectos y procesos, pues ahora sí de todología, ¿no? Pero sí, yo tengo un unipersonal y he trabajado también mucho en la soledad de cuentos para niños, ¿no? Entonces, dentro de esa disciplina, yo me he cachado muchas veces, aunque es minúsculo ese trabajo en soledad en comparación, pero sí, ¿cuál ha sido tu experiencia con estos síntomas de repetición y cómo has ido como catalogando o aceptando cada uno? Te digo, sí, como herramienta que se puede reusar varias veces si estás contento y en cuál tú dices aquí, ya fue la primera respuesta y me casé con ella y tal vez vale la pena profundizar para encontrar otra cosa. Sí. Mira, creo que el hilo negro de las cosas nunca lo vamos a descubrir. De alguna manera, todo ya está escrito, ¿no? Para mí creo que primero que nada hay que partir de la honestidad y partir de justo de lo que yo decía, de lo que a mí me afecta. A partir de eso, comenzará un proyecto personal que se vuelve universal y entonces es cuando es atractivo para el espectador. Lo dije al inicio, no es que yo trabaje con temas LGBT porque diga necesito dinero de la comunidad LGBT. No, nacen porque eso es César. O sea, no solo eso. O sea, conozco, como hablábamos ahorita con Alan, o sea, claro que he tocado temas de otros niveles y de otros puntos, pero el tema LGBT o lo LGBT ha sido LGBT más, es algo que ha permeado mi vida y que todavía sigo buscando, o sea, ya desde lo LGBT más hay N cantidad de letras que puedo ir indagando en cada espectáculo y que son un abismo cada una de ellas, ¿no? Pero en especial porque me parece que en general ha sido una comunidad muy lastimada, ha sido una comunidad que tiene relativamente poco en este tiempo de haberse empoderado y de haber salido un poco adelante, pero aún así se discrimina, se mata, se asesina, se violan derechos humanos terriblemente y sobre todo vivimos en un estado y en una sociedad que sigue siendo heteropatriarcal. Punto. Es así de sencillo. Todo es heteropatriarcal. Todo, desde el nacimiento, desde cómo es. Entonces, romper esos esquemas pues es una cuestión disidente que a mí me gusta hablar.
Por lo tanto, no es que se vuelva, en este sentido, nunca se me ha vuelto como un que diga, otra vez voy a hablar de temas LGBT. No, a veces digo yo, voy a hablar de racismo y de repente me empiezo a ir para allá y también me respeto porque digo, es que soy yo. O sea, si Cotita habla de racismo, forzosamente al hablar de un travesti que fue asesinado en 1658 en la Ciudad de México por la Santa Inquisición, o sea, estoy hablando de LGBT, ¿no? Y de cómo desde esa época se mata por negros y se les mata por putos. Entonces, desde ahí ya estoy trocando otra vez un tema que para mí es cercano y que es entrañable y que me parece directo a mí y a mi raíz y a lo que soy. Yo sufrí por ser afeminado de niño, de adolescente ya me defendía, pero de niño la niñez es terrible como mucha gente a partir del racismo y la homofobia atacan mucho a la niñez, es muy duro. Entonces, ¿cómo darle la vuelta desde ahí? Pero, bueno, lo que te iba a decir es cómo me doy cuenta, pues creo que lo único que trato de hacer es también, como dices, reconocer. De repente sí ha habido momentos en los cuales estoy leyendo algo o estoy escribiendo y digo, híjole, este personaje se parece a tal, ¿no? O me parece muy... ¿Sabes qué me pasa mucho a veces más al actuarlo? Cuando empiezo, por eso he aprendido... Antes yo era, porque así me enseñaron, o bueno, nunca estudié cabaret, pero yo veía que así lo hacían muchos compañeros y compañeras y compañeros, cabareteros y cabareteres, que yo les veía pues estrenar su show en 3 semanas. O sea, se escribían el show en 3 semanas y lo estrenaban en 3 semanas. Entonces yo decía, pues el cabaret así se hace, ¿no? Pues mis primeros espectáculos eran así. De repente yo dije, no, a ver, déjame, le doy más vueltas. Eso me ha permitido ir más pianito e ir limpiando, que de repente pues te agarra, incluso en el cabaret, y te lo voy a contar, hay una técnica que es muy de la comedia del arte, que se llaman los laxis, que tiene que ver con estos gags cómicos, que, por ejemplo, la comedia del arte, como seguramente lo saben, pues era un sketch o sketches de comedia con estos personajes arquetípicos que de alguna manera trabajaban en distintas zonas de Italia, ¿no? Incluso con distintas lenguas. Por eso ahí nace también esta cuestión de adaptarlo a Florencia o de adaptarlo a la otra ciudad, etc. Pero había gags cómicos que sabían que siempre iban a darle risa al espectador. Entonces, si Arlequín se quedaba chupando y de repente tiraba la botella y le lamía al piso, estoy tonteando, sabían que era un gag que el espectador se iba a reír. O que si Arlequín se hacía pasar por el amo, ¿no? Y se ponía la ropa del amo y luego todos creían que era el amo, el público se iba a reír. Entonces, esos se llaman laxis. En el cabaret, en la carpa, se usan muchos laxis. Es decir, es un gag cómico que sabes que siempre va a caer y que el público siempre se va a reír. ¿Cómo se usaban? O muchos compañeros cabareteros lo usan. ¿Por qué? Porque si del espectáculo se les está cayendo, echan el laxi y por lo menos van a sacar una risa. Es como el chiste de Polo Polo, o sea, perdón, y así lo voy a poner. O sea, lanzas el chiste que sabes que es el bueno y ese chiste te va a salvar. Entonces, el cabaretero, generalmente, o la cabaretera siempre tiene sus grupos de laxis. Nosotros le llamamos gags cómicos, como te digo, pero son eso, vienen de la comedia del arte. Entonces, yo, a lo largo de este tiempo, pues tengo mis laxis. Sé los chistes que me salvan y que de repente digo, este gag cómico, ¡pum!, gracias al cielo cada vez me va pasando, que los puedo usar menos. ¿Por qué? Porque las dramaturgias como Jodidos o como Prietis son dramaturgias ya más terminadas que me impiden de pronto solamente meter el chiste por meter el chiste para salvarlo. Porque, pues, no. Pero entonces ahí es donde me voy exigiendo, donde digo, ya no me debo permitir esto, ¿no? O donde sí, donde de repente hoy en función, pues lo necesito usar, lo saco. Y es algo que tengo ahí en el stock y que lo tenemos. Y creo que tampoco se vale tenerle miedo a
a eso. Malo abusar de ello y basar tus obras en Lazis y basar tus obras en tus chistes de siempre. Porque entonces se vuelve, ya sabe el público que va a ir a reírse de ese chiste misógino, homófobo o etcétera. O sea, el llamar, voy a decirlo, si han ido algún día a un bar LGBT, de repente, o al bar así, de repente vemos a la compañera draga o a la compañera que está haciendo el chiste y ya con llamarle perras, pobres, jotas y feas o gordas, el público se ríe. Entonces, cada que dice, ay, tú, que tú y la gorda, y tú que la Willy, y tú que la Globo de Cantoya, y tú, cada que le pueda decir gorda de 20,000 maneras, el público se va a reír, ¿no? Es gordofobia. Entonces, el público decide qué quiere ver y qué no quiere ver, pero ahí es donde digo yo, ¿a dónde recurres? ¿Cuáles son los Lazis o en este caso, cuáles son tus gags cómicos que sí puedes recurrir porque están en tu stock, pero están ahí y cuáles no? Y repetirte, te digo, de personaje, pues trato un poco como de, a veces, pues sí, yo también soy de los que trata de ponerse retos y al hecho de lo que ahorita te decía, esto de no se escriben obras, ¿cómo lo dijimos, Mario? Se me fue el nombre. No se escriben obras maestras. Trato mucho de... obras atrás. Trato mucho de no pensar en... Es que no quiero decir en no repetirme. Por ejemplo, ahorita Cotita es eso. Cotita es un proyecto que no sé qué va a pasar, que me gusta, que está en otro tenor a lo que he estado trabajando y que lo siento muy honesto, pero no es lo que el público está acostumbrado a ver de César Enríquez. Entonces, quiero escribir esto. Si funciona en el 2021, maravilloso. Si logro 3 temporadas, ya con esas pagué mi producción, ¿no? O sea, ya con esas logré pagar mi producción, pero no quisiera, y te lo juro, hay gente que me ha dicho, ¿cuándo viene un ejemplo? La segunda parte de la Pretty Woman, y yo digo, Pretty Woman no va a tener jamás una segunda parte. ¿Por qué va a tener una segunda parte? No, es un personaje que ya, y ahí vive, y qué padre que Prieto me ha permitido que la gente me reconozca como César, ¿eh? Y yo lo he luchado mucho, pero hubo mucha gente que me decía Prieto, y yo siempre dejaba claro, no, soy César, no, soy César. Y a la fecha ya sucede, ¿no? Siempre invitan a César o le hablan a César, no a la Prieti, como César es el creador de Prieti. Jodidos también rompió, que era como de, pues entonces ya hice esta chava trans, entonces ahora quiero hacer otra cosa de otros personajes, de otras cosas. Y lo hice, ¿no? Entonces creo que sí es ponerte esos retos y tirarle a eso. Sí, no sé si quedó contestada. No, sí. De hecho, más que en los temas que fue al principio, pero te quería escuchar, sí iba mucho sobre cuando se repite como dramaturgo, como comentaste, metes otra vez un personaje que es recurrente, o como actor, cuando hay una corporalidad, una voz, cuando... Ahora te voy a decir una cosa, por ejemplo, en este sentido, dentro del género que yo trabajo, los personajes, de alguna manera sí hay como son personajes estereotípicos generalmente, o sea, que el cabaret trabaja con personajes estereotípicos, que luego los dotas de un universo interno que es lo que les quita lo simple al personaje, ¿no? O sea, no es solo un personaje de comedia chato, sino se vuelven personajes complejos de farsa. A lo que voy es que ha habido momentos en los cuales yo sí me doy cuenta que muchos de mis personajes provienen, digamos que en la comedia, repito, la comedia del arte, porque ahí nos basamos muchos de los cabareteros. O sea, la comedia del arte pues tiene a los poderosos o a los sabios y tiene al pueblo, ¿no? Rara vez te encuentras un personaje intermedio, y menos en la comedia del arte. Entonces, o eres Arlequín, o eres el dottore, o eres el maestro, ¿no? Entonces, acá yo lo que te diría es, a mí César, generalmente,
se me dan los personajes del pueblo. O sea, siempre que voy a escribir algo, termino escribiéndome algo que pertenece al pueblo. Rara vez me escribo algo de la opulencia o del... Pero tengo, o sea, también tengo. Pero sí, cuando empiezo a escribir y digo, a ver, me voy a escribir, me empiezo a ir para el otro lado y yo, ¡ay, no, espérate! Y entonces me jalo, ¿no? Me voy para el otro lado. Eso es un poco lo que hago. Pero sí tengo, y también los otros son divertidísimos, ¿eh? Es divertidísimo hacer personajes del poder, me encanta, o sea, me encanta hacer señoras clasistas, esto que decía Alan, este personaje misógino que hago, ahora lo estoy actuando yo porque el actor se fue, uno de los actores, entonces lo tengo que hacer yo, y me divierte mucho, mucho hacer este macho misógino. Son muy divertidos, pero bueno, pues ahí es como yo los dejo. Sí, ese es un poco. Pero trato de forzarme un poco a jugar, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias, César. Gracias, Pues gracias. algo más. O ya, el maestro Mario se nos fue. Están pasando los tamales oaxaqueños, déjenle apago. Espérenme el sonido. Sí. Es el momento de hablar de Mario. Ah, es cierto. No tienes micrófono, César. Es que está el de los tamales. Espérame. Sea inclusivo, invítalo. Suena. Creo que ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Ya como para ir cerrando, ya llegó el maestro. Perdón, ya el internet está terrible y me está sacando esto acá, pero pues, ya estamos terminando. No sé si hubiera alguna última cosa que ya sea los alumnos o tú, César, quisiera mencionar antes de que termináramos. A ver, bueno, a mí hay una última cosa que me gustaría que hablaras, aunque sea rapidito, y es si no lo tengo malentendido, entre otros fuiste alumno formaste con Ludwig Margules, ¿no? ¿O no? Sí. Perdón. Pues, me gustaría que nos hablaras así, más breve que espera, pero conciso. ¿Qué de esta formación has aprovechado para el cabaret? Porque pareciera que son dos mundos muy distintos, ¿no? Sí, creo que a fin de cuentas, una vez lo platicábamos con Ana Francis Moore. Ana Francis de las Reinas Chulas también es del foro de Margules. Y creemos que justamente este cabaret que se hace actualmente, y digamos desde Jesús a Tito, es un cabaret que nace de la academia, ¿no? No es como el cabaret del que les hablaba, de la carpa, de este cabaret que se hacía en las tablas, en el terruño y entre la banda y entre el público. El cabaret de Jesús es un cabaret desde la academia, es un cabaret de Jesús estudia con Julio Castillo, estudia con los grandes maestros, Tito también estudia en grandes escuelas, y creemos que a raíz de eso es como este cabaret se empieza a crear o se empieza a resurgir. Yo lo único que diría es que yo lo tengo muy claro. Yo siento que el cabaret que yo hago está totalmente permeado del Foro Teatro Contemporáneo y de lo que yo estudié con Ludwig. Como dices, parece que está peleado, pero pues no. O sea,
de alguna o de otra manera todas mis clases de cuerpo, todas mis clases de teatro, todas mis clases de realismo, todas mis clases de actuación, mis clases de comedia o de repente que nos daban ejercicios físicos, o sea, todo este universo trataba yo de ponerlo en práctica. Y de alguna manera también desestructurándolo, o sea, había cosas con las que yo no compartía, o sea, no, y no era que no compartiera porque yo dije está mal, era como yo no quiero vivir ese proceso no es como yo quiero crear, y creo que esa es la parte del artista, el artista decide el camino, o sea, cada quien decidimos nuestro camino, no, alguien que te diga, pues es que para entrar a escena tienes que hacer 20 sentadillas, está mal. Hay gente que se relaja, hay gente que no hace nada, hay gente que se echa hora y media calentando para una escena de media hora. A mí hay personajes en los cuales, o sea, por ejemplo, Prieto, contrario a lo que se parezca a Prieto, yo necesito estirarme, tirarme una hora en el piso, relajarme para poder dar esa función. Jodidos no, jodidos tengo que estar jugando para poder entrar al personaje. Entonces creo que en ese sentido, pues trato de tomar todo lo que Ludwig y todo lo que mis clases, Ludwig daba clases de dirección, o sea, sin saberlo, porque no era una clase de dirección, daba clases de literatura, se llamaba la clase. Realmente eran clases de dirección pura y desmenuzaba los personajes y te hablaba y los desentrañaba y desentrañaba las historias y todo esto. Entonces, yo creo que a partir de ahí es como uno va aprendiendo y yo lo último que me acuerdo, yo hice, mi examen de egreso fue El jinete de la divina providencia de Liera y yo interpretaba a uno de los magos. Bueno, tenía dos personajes, el loco que era Hilario y tenía uno de los magos que era Obdulio. Y Obdulio Pacheco lo hicimos con Sergio López, que fue el Obdulio de Oscar Liera de la obra, y él lo montó con nosotros. Y nos dijo un día, hagan lo que quieran con estos personajes. O sea, yo ya les enseñé la técnica para adivinar porque eran adivinadores. Entonces podía adivinar los lentes, los calzones, los colores, los números, todo. Y nos dijo, yo ya les enseñé la técnica, ahora hagan lo que quieran. Y mi compañera y yo lo crecimos en comedia. Los personajes adivinaban cajas de cigarro, adivinaban la hora mal para luego decirla bien, adivinaban, es decir, empezamos a jugar en un universo que ya cuando lo vio Sergio dijo, se la mamaron, está muy chido esto. Y Ludwig recuerdo que me dijo, más felicidades, ¿no? Que fue su palabra para decirme que estaba muy bien. Entonces ahí me dijo, más César, hiciste magia. Entonces yo decía, y estoy jugando, me estoy divirtiendo, me la estoy pasando de huevos y le gustó. Entonces creo que eso es algo importante, o sea, ya después empecé a indagar estas cosas que todos tenemos de justo todas las clases de hablar, tus escenas de AB, tus escenas conflictos, tus escenas, todo eso, pues los metes en tu dramaturgia, o sea, todo está ahí, no, por eso digo, no descubrimos un hilo negro, creemos que es un género que no compagina, pero, y yo me atrevería a decirlo, y lo he dicho y lo diré siempre, el día que un actor se atreva a hacer cabaret y que se pare y que lo haga bien, verá lo complejo del género. Es un género muy cabrón, muy cabrón. Y por eso Diego Jáuregui, y por eso Jesusa, y por eso, o sea, me parece que hay mucha gente que ha pasado por el cabaret que son para mí grandes actores de teatro. Ana Ofelia Murguía hizo cabaret. No, digamos, estas grandes actrices pasaron por el cabaret y por la comedia y creo que te da un entrenamiento muy cabrón. Entonces, bueno, creo que eso es en general lo que yo tendría como que decir. Yo lo único que cerraría diciendo es eso. No creo que el cabaret que se hace hoy se hace desde la academia y me atrevo a asegurar que una persona que no haya estudiado teatro difícilmente
puede hacer hoy, escribir, actuar y producir cabaret como muchos lo tenemos que hacer, porque eso es parte del cabaret, la autogestión, hacer todo, ¿no? Y creo que si no se tienen las herramientas de incluso poner un foco, pues no sabes cómo hacer una luz, o sea, no sabes, ya ahora nosotros, pues yo ya me meto y de repente agarro creadores para justo nutrir mi trabajo, pero pues en mis tiempos me agarraba yo, a ver, me pones esta luz aquí, me pones esto acá, y creo que eso me dio lo que decía hace rato con Mariana, que me dio el elemento de que aparte que sabía la música, le puedo decir al músico, no, dame un acorde mayor, espérate, no, mejor uno menor, no, mejor espérate, va a haber un arpegio aquí para que le hagas así, pues medio le sé a la música y soy cantante, entonces eso me ayuda a que el músico no me maree y a que yo le diga más o menos lo que quiero y cómo lo quiero. Creo que eso es muy importante y para eso pues sí se necesita estudio. Entonces yo sí creo que el cabaret que hago está permeado perfectamente por el foro. Yo no sé si Ludwig lo viera ahora, si Ludwig me iría a ver al teatro, pero recuerdo mucho El Jinete y ese personaje, te puedo decir que estaba casi en el terreno cabaretero, ese mago, estaba en el terreno de lo que hago hoy y le encantó. Sí. Y pues ya. Bueno, muchísimas gracias, César, por todo lo que nos compartiste. Una vez por mis ausencias intermitentes, está terrible el internet. Bueno, pues muchísimas gracias. No, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Grabación. Gracias a todos, a las chicas, a los chicos. Gracias por escucharme. Espero haya sido de utilidad, espero haya sido interesante. Y si no, hagan de cuenta que sí fue interesante.